Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que trata temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Hoy estamos solo Santiago y Andrés, desde Medellín y Bogotá, porque el gran Rafa está dando unos cursos sobre sociedades anónimas deportivas en España en un encuentro que no me acuerdo cuál es, pero él ya nos dirá. Entonces, pues estamos los dos. Es el último programa del año y habida cuenta que estamos grabando el día siguiente a que terminó el torneo en Colombia. Y yo creo que es uno de los momentos más álgidos de los clubes, precisamente cuando acaba el torneo, porque hay que cuadrar plantilla, votar, traer, y de eso vamos a hablar. Santiago, buenos días. Don Andrés, muy buenos días, hombre. Saludo cordial para usted, para Luis en la producción, para el gran Rafa en sus labores académicas como buen referente que es de estos temas allá en España, y por supuesto para todos nuestros oyentes y televidentes a conversar hoy de un tema muy ajustado para lo que es la época, como usted lo dijo, y bueno, hablar de lo que nos gusta como siempre. Muchas gracias. Alegre de poder volver luego de un tiempo de asueto merecido, creo yo. Sí, digamos que en este momento, claro, los hinchas empezamos a ver qué pasó, de pronto empezamos a hacernos ilusiones del próximo año. Ayer estuve hablando con un periodista y parece que es que si uno sale en un medio, así sea chiquito como el nuestro, no puede decir de qué equipo es hincha. Y yo creo que es todo lo contrario. De hecho, acá han pasado varios periodistas diciendo que no hay que ser hincha. Yo soy hincha de Millonarios y por lo tanto en este momento estamos viendo. Vamos a hablar de transferencias, de ida, de vuelta, préstamos, para seguramente el próximo año vamos a empezar nuevamente, pero pues de manera mucho más práctica, con el contrato de trabajo. Santiago, empecemos. Bueno, a ver, creo que es importante iniciar por las definiciones, ¿no? Porque se habla mucho de transferencia, está muy asociado el concepto de transferencia al convenio de transferencia, ¿no? Que es un instrumento mediante el cual se puede ejecutar una negociación. Pero es diferente. Transferencia es un mero traslado de inscripción. O sea, como para irlo teniendo claro. Transferencia es un cambio de inscripción. Cuando un jugador estaba inscrito en un club y pasa a ser inscrito en otro. Eso es una transferencia. No necesariamente tiene que ser una transferencia negociada, convenida. Entonces, como para ir aclarando esos primeros aspectos, porque es importante, porque bueno, cuando un jugador, por decir, no, que llegó libre a otro equipo, ahí hubo transferencia también. Claro. No importa que haya llegado libre, no importa que no se haya negociado con otro club, la llegada de ese futbolista, existió transferencia. Claro, ahí lo que hay que decir es, perdón, Santiago, lo que hay bien, es un cambio de empleador, básicamente, sí, es un cambio de empleador. Nosotros la teníamos y sobre todo, que es, pues la gente donde más ve fútbol es en la prensa, pues lo entendíamos como la compra del jugador o la venta, si lo queremos llamar así, que sabemos que en temas de derecho deportivo pues es un poco más complejo. Pero sí, la transferencia básicamente es cambio de empleador. Y ya de ahí también es importante señalar los tipos de transferencia que pueden existir, que puede ser una transferencia temporal o a préstamo, o una transferencia definitiva. Digamos que aquí ya estamos más en el terreno de pues, cuando efectivamente hay una negociación, por ejemplo en un préstamo. Mire, hay un club que tiene un jugador en su registro, hay otro equipo interesado y se le permite el uso por un determinado periodo de tiempo pues, del registro de ese jugador. Y ya la transferencia definitiva es cuando existe pues, un traspaso
total, definitivo, de esos que llaman derechos federativos, que es importante también, creo yo, pues definirlos aquí. Los derechos federativos, esto no tiene pues una clasificación que esté institucionalizada, pero más o menos por la práctica podemos decir que existen derechos federativos y derechos económicos, siendo los derechos federativos esos derechos que tiene un club a registrar un jugador, la facultad que tiene un club de registrar un jugador en una determinada competición. Son derechos que no se pueden dividir, es decir, un jugador no puede estar en una competición, en un mismo campeonato, 3 partidos con un equipo, 5 partidos con otro y 10 con otro, ¿no? Es un derecho que es indivisible. Y luego tenemos los derechos económicos que ya podríamos definirlos como ese sustrato patrimonial o esa cuantificación económica que el hecho de tener esos derechos federativos tiene, o el valor que tiene, el valor en términos económicos financieros, pues que tiene el hecho de yo, o que implica el derecho de yo inscribir un jugador. Entonces tenemos transferencia, tipos de transferencia, e importante yo también para iniciar, creo Andrés, los derechos pues que se transmiten mediante las transferencias. Sí. Quiero hacer primero una aclaración. Estuviera Rafa acá seguramente. El préstamo también tiene, en España se utiliza mucho el término cesión. Se cede a un jugador, que me parece que es un término bastante descriptivo. El tema de los derechos deportivos es un tema complicado. No es complicado. Digamos que todavía hay una serie de, llamémoslo, de leyendas urbanas. Y yo creo que si bien en su momento fue un gran avance lo que hizo la Corte Constitucional, hoy en día yo no sé si es tan adecuado. Pero sí, los derechos deportivos son derechos de inscripción. Es la posibilidad que tiene un club de inscribir. La Corte Constitucional, por allá en 1997, mediante una sentencia, la C-320, la ley 181 decía que los derechos deportivos eran unos derechos exclusivos de los clubes. Y yo sigo pensando que son exclusivos de los clubes, no porque los jugadores no puedan, no los pueden detentar, la realidad es esa. Pero, ¿qué es lo que decía la Corte en su momento para hablar de derechos deportivos? Decía la ley que los derechos deportivos son una facultad exclusiva que tiene un club de registrar, y utilizaba otros sinónimos, pero digamos que de registrar a los jugadores en un torneo. Y utilizaba la palabra exclusiva, porque realmente creía el legislador, y yo sigo pensando que es así, que lo único que puede registrar a un jugador, pues es un club. ¿Cómo se registra el jugador? El club lleva una planilla, una hoja de Excel o una carpeta con contratos y registra al jugador. La Corte, y ubiquémonos que era en la época, la decisión Bosman había salido hace muy poco, la Corte lo que dice es, no, mire, ojo, los derechos deportivos son de los clubes siempre y cuando tengan un contrato de trabajo. Y si no hay contrato de trabajo, los derechos deportivos son de los jugadores. Eso, en términos prácticos, implicaba que jugador sin contrato de trabajo era libre, que me parece que es lo que debió haber dicho la Corte en su momento, pero no lo dijo. Y entonces lo que pasa es que cuando termina el contrato de trabajo, el jugador se vuelve titular de los derechos deportivos. El problema es que el jugador no puede ser es titular, de hecho la Corte Constitucional así lo indica, pero no se puede inscribir. Ha pasado, yo tenía algunos amigos, Rafael Arias, algunos amigos en federación, que decían, es que no le podemos dar los derechos deportivos al jugador, o por lo menos si se los damos, él no puede ejercer ese derecho porque él no puede llegar a la DIMAYOR o a la federación a decir, por favor inscríbanme, porque lo tiene que escribir un club. Pero bien, los derechos deportivos son derechos de inscripción. En Colombia está ese tema y podemos hablar después con contrato de trabajo, cuáles son los negocios que hacen los jugadores con esos derechos deportivos. Pero sí, está el derecho de inscripción y el derecho económico. Yo digo que es la expectativa futura de venta, de venta no, de ingreso de dinero. Entonces tenemos préstamo o cesión que se perfecciona, y en eso lo dice FIFA y lo dicen todos, mediante un documento. Acá lo llamamos convenio deportivo, en otras partes, no me acuerdo cómo le decía Rafa, pero es un documento que tiene unas particularidades. Santiago.
Sí, inclusive para mí es mucho más complejo un préstamo, Claro. pero vale también hay aclarar porque es que yo creo que lo que estábamos hablando antes, Andrés, va a estar muy ligado a todo, porque el tema de los derechos federativos o que el jugador los pueda tener es un aspecto más simbólico. Ahí lo que se quiere decir es que, mire, un jugador sin contrato es libre de elegir dónde quiere ir. Eso es una cosa, pero muy de acuerdo con usted, un jugador no puede ir a inscribirse a una liga, no puede ir solo a inscribirse, necesita de ese vínculo con un club. Y de esos negocios son muy curiosos porque no, es que este jugador llegó libre, pero está a préstamo y el club tiene la opción de compra del jugador. No, venga, eso no es así. Es decir, llegaste por un tiempo y lo que va a hacer el club es darte una plata para que firmes por más tiempo, seguramente el máximo que permite la ley. Eso es distinto, pero no es tanto que el jugador sea el titular de sus derechos. Pero acá en Colombia se prestan. Los jugadores le prestan los derechos deportivos a los clubes. Claro, se prestan. Estaba hablando era de ese tema que usted tocó antes porque es muy curioso todos esos esquemas de las negociaciones directas con los jugadores. Pero en cuanto a los préstamos, entonces es una transferencia que se hace de manera temporal, es decir, un club pues cede esos derechos de inscripción, permite que aún teniendo un contrato de trabajo vigente con un jugador, el club pues le permite a otro en esa misma vigencia utilizar a ese jugador. Y lo que pasa ahí, desde el punto de vista laboral contractual, es que el club, el cedente, el club de origen, a ese contrato laboral que tiene con el jugador, entonces se va a pactar una licencia no remunerada. ¿Para qué? Para que ese futbolista vaya a ese nuevo club y firme un nuevo contrato de trabajo mientras el anterior está suspendido y pues preste sus servicios para ese nuevo club. Con dos detalles importantes, pues generalmente ese club que cede busca prolongar la extensión del contrato. ¿Para qué? Para que el fin del préstamo pues no le coincida con el fin del contrato que se suspendió, porque a ella el jugador quedaría en esa situación de libertad. Entonces es pues de las primeras cosas en las que cuidan los clubes cuando ceden los jugadores. A veces pasa que no, por distintas, pero es la regla general esa intención de los equipos. Y ya pues es importante tener en cuenta un montón de condiciones de que, bueno, ¿qué pasa si el jugador se lesiona ya, etcétera, etcétera? Pero un momentico, vamos parando porque yo quiero hablar de ese contrato de trabajo. Hay una suspensión del contrato de trabajo. El código en Colombia y en cualquier legislación hay una regulación sobre suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo se da por mutuo acuerdo en este caso y se suspenden las obligaciones principales. La obligación principal del club pues es pagar, aunque hay otras, proporcionar elementos de trabajo y todas estas cosas, pero pagar es la obligación principal y la obligación principal del jugador pues es prestar hacer la actividad personal. Entonces, digamos que eso se suspende mediante una licencia no remunerada, pero hay un tema, o hay dos que a mí siempre me han gustado. Uno es que la obligación de cotizar en salud sí permanece en cabeza del empleador que suspende el contrato de trabajo. Es decir, el club que presta, el jugador, el club que suspende el contrato de trabajo deberá seguir cotizando a EPS para que si tiene algún problema de salud del jugador lo cubra. Pero hay otros temas complicados porque también el club que recibe al jugador tiene EPS, entonces va a haber unos momentos que yo no sé si, y eso habría que preguntárselo a los laboralistas, ¿se pueden tener dos EPS? Yo creo que sí, porque hay concurrencia de contratos y todas esas cosas, pero lo primero es eso. Lo segundo tiene que ver con todas las... entonces, suspendo mi contrato de trabajo y amplío el otro. Había una creencia que ya no está, pero que se tenía, es que el préstamo prorrogaba de manera automática el contrato de trabajo. Es decir, el club A prestaba al jugador al club B, tenía un contrato por 3 años, lo prestaba 1 año. Lo que se entendía, que para mí no es cierto porque no hay prórrogas automáticas ni... Automáticas. Sí, lo que se entendía es que ese año no contaba para el contrato de trabajo inicial y por lo tanto sería un contrato de 4 años. Yo creo que eso ya está superado.
el periodo de duración del préstamo se cuenta también dentro del periodo de duración del contrato inicial. Entonces, si el jugador está prestado y le queda un año de contrato, pues en el momento que termine el préstamo, también va a terminar el contrato de trabajo del club que lo presta y por lo tanto el jugador va a quedar libre. Eso no ocurre, pero ha ocurrido. Ha ocurrido el caso de Johnny Ramírez de Millonario y de Chico. Lo que pasa es que el Chico, de manera un poco especial, manejó el tema, pero es eso. Y vienen los problemas que decía Santiago, que son muchísimos. ¿Qué pasa si el jugador se lesiona? Si hay que intervenirlo quirúrgicamente, quién la asume, cómo se asume, esa coordinación, si hay pólizas o no. Hay muchos clubes cedentes que te piden, que le piden al cesionario, que esas son las partes cedentes, quien entrega al jugador, por así decirlo, cesionario es quien lo recibe, le piden una póliza de seguro al cesionario para pues, que cubra determinados siniestros. Eso pues también pero es que hace parte. No tiene sentido, por lo menos en Colombia no tiene sentido, porque una vez usted firma contrato de trabajo con otro club, está la ARL que le va a cubrir. Claro. Ese sería el seguro, digamos, más, por defecto, más asociado a la actividad, pero hay clubes, te digo que hay clubes que te piden póliza, que muchas veces son cláusulas que se quedan ahí, pues no es que sea la regla general, pero hay equipos que buscan como tener algún seguro adicional o que extienda las coberturas que ya pues por ley se tienen. Y ese tema en cuanto a las coberturas, lo que es seguridad social, eso es muy interesante. La Corte Suprema más o menos sentó una posición en la que dijo, mire, hay solidaridad, o sea, es decir, así ya un club, el cesionario, el nuevo club sea quien en teoría o bajo el deber ser, a quien tiene que asumir esos aportes, no implica ausencia de responsabilidad del club cedente. En caso de incumplimiento, hay responsabilidad solidaria. ¿Qué es lo que se hace? Que hay muchos clubes que, digámoslo así, cuando saben que van a ceder un jugador a un equipo que precisamente no es el que más se caracterice por ser cumplidor, entonces ellos, para evitar cualquier cosa, le siguen cotizando. Yo no sé eso hay efectos del sistema, qué tipo de inconsistencias puede reflejar. Santiago, pero se curan en salud y conservan las cotizaciones. Es que tienen que así ya el jugador no esté contratado. Tienen que seguir cotizándole, porque la suspensión del contrato de trabajo, lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, usted tiene que seguir cotizando. Claro que tiene que seguir cotizando. El que no paga su parte de salud es el trabajador, pero el empleador tiene que seguir cotizando. Ahí el problema es lo que va a decir la EPS o la ARL es, es que usted el accidente de trabajo lo tuvo en el club que recibió, pero la obligación de cotizar en salud es obligación de Código Sustantivo de Trabajo y tiene que cotizarlo. El tema es que si se lesionan, y uno lo ve en muchos convenios, y ya vamos a hablar del convenio, estamos un poco desordenados, es que si se lesiona, y yo no sé si ahí están incurriendo en algunas de esas prohibiciones de TPI y de FIFA, que también tenemos que hablar, es que si se lesiona, normalmente el club que presta al jugador dice, si el jugador se lesiona, usted tiene que cubrir todos los gastos y todas las diligencias médicas, pero me tiene que avisar. Y muchas veces lo que se hace es que si el jugador se lesiona, normalmente son los equipos grandes los que prestan, aunque hay eventualidades donde son los chicos los que prestan, el jugador retorna al club de origen para que lo traten allí. Pero uno de los grandes problemas que tienen los clubes, que además hay que integrarlo con una cantidad de decisiones de Corte Constitucional, es qué pasa si el jugador se lesiona. El jugador se lesiona y termina su contrato de trabajo con el club que recibió al jugador. Y entonces ahí tenemos que empezar a hablar de estabilidad laboral reforzada y cómo no pueden despedir al jugador ni le pueden terminar el contrato de trabajo. Entonces viene un problema. Yo soy un club que recibe un jugador por un año. En el mes 8 se le rompe el ligamento, el cruzado. Son 10 meses. Es decir, que quedan 4 meses, pero como no lo puedo despedir, entonces quedarían, en teoría, habría que prorrogar el contrato por otro año. Simultáneamente, el club que lo prestó dice, bueno, pero ¿cómo hacemos? Normalmente, si el jugador no pone pegas, pues el contrato seguirá y todo eso. Pero ahí hay un problema serio. Es, ¿yo qué hago con este jugador? Está lesionado, no lo puedo volver porque no puedo terminar el contrato de trabajo porque mediante una tutela
el fuero de estabilidad laboral reforzada, voy a tener problemas. Pero digamos que uno de los grandes problemas de los préstamos, más con esa jurisprudencia constitucional tan protectora que tiene Colombia, pues es difícil. Vienen otros problemas que son difíciles también. Lo dice Santiago, los clubes que reciben muchas veces no son los mejores pagadores. Y entonces los clubes grandes se cubren. ¿Cómo se cubren, Santiago? Estoy haciendo clase. Bueno, no, digamos que, a ver, pues primero que todo parte también del diseño contractual, ¿cierto? Establecer muy bien, pues, esos eventos como una justa causa para dar por terminado el préstamo, ¿cierto? Es un tema que aquí por el estatuto del jugador, pues, más o menos está resuelto, porque, pues, se dice, por ejemplo, que si no hay una terminación del contrato por mutuo acuerdo, el club, el cesionario, debe pagarle al cedente el valor restante de los salarios. Es como quien dice, bajo el prisma colombiano, es como que si el jugador entonces no está obligado necesariamente a volver, si no es una terminación por mutuo acuerdo. Es decir, así haya no necesariamente una justa causa para terminar el contrato de trabajo, según el estatuto del jugador que está en préstamo, es una justa causa para terminar el préstamo, ¿cierto? Entonces, muy importante que se ponga esos eventos en el contrato como justa causa para dar por terminado el préstamo y que el jugador retorne a su club de origen, el hecho de que se haya terminado el contrato laboral del jugador con justa causa. Claro, pero... Esa es una de las cosas complicadas, porque uno muchas veces, cuando no lo tiene previsto, lo que le toca es tratar de lograr, pues, con todas las partes, la terminación por mutuo acuerdo de todos los contratos, tanto el laboral como el convenio de transferencia, y eso, pues, a veces se logra, pero cuando no estamos entre amigos, muchas veces se puede complicar, y un club te dice, no, mire, yo ya tenía en mi presupuesto no pagarle a este jugador durante 6 meses, porque se lo presté, entonces usted responda. Entonces creo que es un tema que hay que tener cuidado. Una de las principales formas de tener ahí como el blindaje en esos eventos. Y ya, pues, como le digo, otros aspectos de pólizas, determinar muy bien, por ejemplo, cuando hay una intervención quirúrgica que dice no lo intervenga hasta que el cuerpo médico del club cedente lo mire, ¿cierto? Esas son cláusulas muy sensibles que uno de pronto las puede ver lejanas en su aplicación porque uno, pues, quiere que todo se desenvuelva con normalidad, pero es muy importante sobre todo esos aspectos. ¿En qué eventos puedo dar por terminado anticipadamente tanto contrato laboral y a su vez préstamo, y el tema de las lesiones con un adecuado diseño contractual? Y hay otra situación problemática, Andrés, no sé si ya usted pensaba pasar ahí, y es el tema de que, claro, estas cesiones temporales, estos préstamos, usualmente suelen venir con una opción del cesionario para adquirir definitivamente los derechos, sí, para convertirse en el propietario. Yo quiero comentar algo antes, porque FIFA dice que si el jugador termina su contrato de trabajo con justa causa, el jugador puede volver a su club de origen. Ojo, puede. Sí, entonces, y eso es nuevo en FIFA. Sí. Eso es nuevo porque muchas veces se quedaban en el limbo, pero FIFA lo tiene así. Claro, pero el estatuto del jugador no te lo dice. Claro, así. Entonces, miren lo que le puede pasar a un club. Un club presta a un jugador y el club al que recibe el jugador termina el contrato, no le paga. Es lo que ocurre y ocurre en muchos sitios. Entonces el jugador dice, yo termino mi contrato de trabajo, y antes había un limbo allí, es complicado, porque yo como abogado le decía, pues si no te están pagando, termina el contrato de trabajo y quedas libre. Sí, pero queda otro contrato que está suspendido. Entonces lo que hacían era que había que irse al antiguo club, y entonces el antiguo club le decía, pues yo le pago lo que le estaba pagando el club, que podía ser menos o más, o simplemente le decía, lo que dice Santiago, no lo tengo presupuestado, no lo puedo recibir, así que gánese la vida. FIFA lo solucionó y dijo, el jugador puede volver. Si el jugador vuelve al club, pues le tienen que pagar. Si no, ya sí está configurada la justa causa y se podrá ir libre. Eso es importante. Sí. Eso es importante. A mí me gusta el puede, que implica para el club debe recibirlo. Si no lo quiere perder,
porque ese es el otro tema, si lo quiere perder, pero ahí el jugador podría tener inclusive 2 indemnizaciones por terminación sin justa causa del contrato, la del club, Totalmente. y pues no lo sé, pero... No, y eso es un tema reciente, Andrés, y es muy importante porque, claro, muchos jugadores se quedaban en el limbo, porque entonces desde el club cesionario, donde estaban en préstamo, terminaban el contrato, sea cual fuera la causa, pero entonces no podían volver al otro porque el club decía, y con razones decía, no, mire, yo no estoy obligado a reincorporarlo. Entonces Claro. el futbolista se queda en el limbo. FIFA que también pues promueve mucho esa protección del futbolista y lo ve como un valor de protección preferencial. Entonces ya, independientemente cuál haya sido la causa de terminación del contrato, en el club cesionario, el cedente pues tiene el jugador el derecho a volver al club cedente y pues obviamente a asumirle los salarios. Pero repito, ahí es donde que hemos hecho varias alusiones durante varios programas, es ahí donde el estatuto del jugador no se ha actualizado todavía, y hay que ver si es una actualización conveniente o no, eso debe mirarse pues con varias perspectivas, pero aquí el estatuto del jugador sigue como con el lente anterior. Ahí hay un tema, y lo hablaremos también después, es que la Federación Colombiana va en contravía de lo que dice FIFA. Y reglamenta como le da la gana. Entonces FIFA dice, este artículo hay que copiarlo textual, y la Federación Colombiana dice, no lo copio y no me importa. Entonces cosas no me importa porque FIFA no me jode. Entonces uno le dice a Emilio García, Emilio, acá hay una cantidad de artículos que según el estatuto del jugador, el reglamento del estatuto de jugador deben ser copiados textualmente, y en Colombia no están copiados textualmente, y dice... no puedo hacer nada. Eso es mentira, pero bueno. Entonces, yo sí creo, pero es que a mí me parece más cómodo para el club. Si el jugador termina su contrato de trabajo, pues que se vaya y el club lo cuida y le pagará. Claro, lo que debe hacer es en el convenio deportivo, en el convenio de préstamo, decir, si el jugador llega acá, yo le pago, pero después yo le puedo reclamar a usted los pagos. Pero lo lógico, como club que presto el jugador, es que si el jugador termina el contrato de trabajo, yo no pierda el control del jugador. Yo no creo que sea tan proteccionista para los jugadores. Yo creo que es más proteccionista para los clubes. El jugador puede. Si el jugador no quiere volver, no quiere decir que el contrato de trabajo del antiguo club se termina. Se termine, sí. Total. Quiere decir es que se va de vacaciones o se va a hacer lo que quiera, pero cuando termine el contrato que terminó, o digamos en el momento en que debería haber terminado el contrato, tiene que volver. Cuando termine la licencia. Claro. Exactamente. Viene ahí un tema, el tema de salarios también es un tema muy interesante, no sé, pero es un tema complicado. Muchas veces los que prestan son clubes grandes que necesitan que sus jugadores que están empezando ganen minutos. Y lo que hacen es que se lo prestan a clubes más chicos. Con un problema, es que los salarios en los clubes grandes son superiorísimos a los salarios de los clubes chicos. Y lo que hace el club grande, el que está prestando, es que le paga parte del salario y aún todo el salario. Entonces, son negociaciones que se dan. Entonces, muchas veces lo que pasa es que al jugador le pagan la parte que le paga el antiguo club. Digamos que se ganaba 10 millones de pesos, el club grande le paga 8 y el club chico le paga 2, y muchas veces el club chico no le paga nada y queda con los 8, que es un buen salario. También hay que mirar eso, hay que mirar todos esos temas y hay que mirar todos los temas de cotización, que parecen nimios, pero no lo son por 2 razones. Una es porque si le pasa algo al jugador, pues van a tener problemas, y otra que es más complicada, y esa sí es muy local, es la UGPP, que eso sí es una locura y que al final acaban sancionando a los clubes por temas de puro cuidado. Esa sí tiene los dientes bien afilados. Ahí hay lo que en los temas de salarios, a ver, ¿cuál es el deber ser? Que así el club cesionario no sea quien vaya a asumir, sea parcialmente o totalmente, el salario. Lo ideal es que ese nuevo club pues lo afilien, lo ponga en su nómina, pues que para efectos de los no. Lo ideal reguladores. No, Santiago, lo ideal no, es obligación. Si yo tengo un contrato... No, es obligación. Digo, el deber ser, porque a veces no se hace así, pero debe. Pero si tengo un contrato de trabajo, lo tengo que afiliar. No, por eso, afiliarlo, firmarle el contrato con todo y que el club cedente haga un cálculo y que te gire mensualmente
lo que te vale el jugador. No, yo digo porque pues, he visto casos que no deberían ser así, sin embargo, se hace y no entiende uno cómo se permite, y es que el jugador sigue estando en la nómina anterior para todos los efectos. Lo digo porque he visto casos, eso es lo que no se debería hacer. Lo que se debe hacer es leer lo normal, firmarle el contrato por el monto que sea, así usted pues técnicamente no lo vaya a pagar, sino que se lo pague otro, que quede en nómina, que no haya ninguna irregularidad ante UGPP, Revisoría Fiscal, Ministerio del Deporte, que hay que pasarle cada 2 meses comprobantes de pago de la nómina, todo eso, y el club cedente lo que hace es pagarle mensualmente lo que le vale el jugador, y ahí ya queda todo en orden, sea la mitad del salario o todo el salario. Lo que pasa es que los clubes grandes dicen es que de pronto ni siquiera le paga esa plata, entonces me toca pagar 2 veces. Pero bueno, entonces fíjense que es que acá tenemos unas eventualidades que son jodidas, entonces, y vienen de mucho tiempo atrás. Bien, el primer tema es, ¿qué pasa? Digamos que son 2 contratos simultáneos, uno que está suspendido, otro que no. ¿Qué pasa si el contrato termina? ¿Qué pasa si no termina? ¿Qué pasa si se lesiona? Hay que mirar en los préstamos todo ese tipo de cosas que uno cree que no pueden pasar, pero que ocurren. ¿Qué pasa, por ejemplo, si al jugador le está yendo bien en el club que se están prestado y viene un club grande y lo quiere comprar? Hay que mirar todo eso. Entonces me decía Santiago, los tipos de préstamos. Gratuito y oneroso, eso es muy fácil. Si se paga por el préstamo, no importa cómo préstamo. Cualquier suma, pues entonces es un préstamo oneroso, y si no, es un préstamo gratuito, básicamente para que el jugador gane minutos. Y viene la segunda, y es con o sin opción. Y hay una tercera que se han inventado algunos clubes acá, que es una opción obligatoria que de entrada no para que se va contraintuitiva, una opción obligatoria, uno no la conoce. Recuerdos gratos. Sí. No. Hablemos de las opciones. Sí, pero vea, usted tocó un tema ahí importante de que el jugador le está yendo bien. Los clubes grandes suelen incluir o les gusta incluir la famosa cláusula de rescate. Es decir, se lo presto por 1 año, pero si en el mercado, sea el que coincida, mitad de año, final de año, tengo el derecho a reclamar el jugador. Entonces, ahí los clubes también se cuidan como para ver, que le está yendo muy bien, venga para acá otra vez que ya, digamos, cumplió el objetivo. Eso bueno, a veces se logra, a veces no, pero los clubes grandes suelen pedir eso. Y el tema de las opciones, eso es una cuestión que pues se redacta muy sencillo, o uno la ve como está regulada y dice, pues esto es fácil, pero para mí tiene muchas arandelas. Es dificilísimo. Bueno, pues tengo la opción de adquirir definitivamente al jugador. Entonces, generalmente en esos convenios, o no, siempre en los convenios cuando hay opción, dice, bueno, se lo presto 1 de enero, 31 de diciembre, y usted, cesionario, tiene la opción hasta pues por lo general es un mes antes, hasta el 30 de noviembre, para decir si hace la opción. Entonces, esa opción se puede ejercer de varias maneras. La opción que hay donde el diseño contractual es fundamental, y es la opción, para ejercer la opción, hay que pagar o hay que ejercerla. Basta con la notificación después un plazo de pago. Exacto. Defínalo bien. Y luego lo otro es, ¿qué pasa con el jugador? Es que a veces en ese proceso de la opción se olvida que el jugador, que de pronto otras cosas al inicio, en cuanto a los elementos básicos, muy importante que la gente lo sepa. El contrato de transferencia es un contrato de 3 partes. El jugador también lo firma. Y se obliga. No son solo los 2 clubes, el jugador también es parte y por ende debe aceptar expresamente estar sometido a esas disposiciones. Pero entonces, ¿qué pasa con el jugador? O sea, ¿qué efectos laborales tiene sobre el jugador el hecho de ejercer una opción? Porque si yo no lo digo, el jugador me puede decir, sí, pero es que venga, usted y yo no hemos negociado contrato. Entonces, usted la ejerció, pero si no arregla conmigo, entonces, ¿qué? Pues ahí es donde es importante decir, y yo se lo digo a Andrés, a mí me gusta inclusive poner que, no sé, con el ejercicio de la opción, por ejemplo, el jugador de una vez se obliga a prorrogarme el contrato por tanto tiempo, y si tenemos un aumento previsto de una vez, para que el jugador no me salga por una rara a lo último. Hay que amarrar al jugador también. Claro, porque es que... Hablando de la perspectiva del club. Claro, porque es que el jugador se obliga. El jugador no solo firma y dice, sí, a mí me prestaron, el jugador se obliga. Ahí viene un tema que a mí
me llama mucho la atención de los colegas colombianos es que los contratos tienen una cantidad de cláusulas tontas que yo no entiendo y en lo que sí se deben centrar no se centran. Entonces, la primera es, el presente contrato se cumplirá de buena fe. A mí se me parece increíble. Es decir, pactar la buena fe me parece que es increíble. Esa es la primera. La segunda, el presente contrato solo se podrá modificar con la firma de las partes. Pues es que las cosas se deshacen como se hacen. O se continúan. Entonces, no. ¿Cómo pretende uno modificar un contrato si las dos partes no están de acuerdo? Entonces aparece una cantidad de pendejadas, de estupideces, integridad de contrato, ejecución de buena fe. No. Puede haber, yo conozco contratos de trabajo con cláusulas de 2 hojas de la Ley de Protección de Datos. Vale la pena decir que se remita a la política de protección de datos del club. Cosas de esas. Entonces aparecen una cantidad de pendejadas y son contratos de 15, 20 hojas, pero no aparece eso en el préstamo. En el préstamo hay una cosa fundamental. Si hay una opción, pues yo tengo que tener claro que el jugador sabe que puedo ejercerla y que como club, y que si la ejerzo como club, el contrato de trabajo se va a prorrogar. Y el jugador va a tener que seguir allí. Y como va a tener que seguir allí, pues va a tener o que prorrogar su contrato y pactar nuevas condiciones, pero que yo las tengo que tener como club que recibe el jugador, las tengo que tener claras antes de hacer uso de la opción. ¿Por qué ocurre? Entonces, lo que le puede pasar a un club es que hace uso de la opción, le tiene que pagar al club que se lo presta y va a tener que negociar con el jugador. Si no lo hace bien, ¿qué va a hacer el jugador? Dice, en vez de ganarme 7, me voy a ganar 15, más del doble, porque el club tiene que hacer uso de la opción. Entonces, en vez de escribir pendejadas de ejecución de buena fe, lo que sí podían escribir es, si se hace uso de la opción, el contrato de trabajo con el jugador será prorrogado por 3 años más o 2 años más, lo que quieran, con el siguiente salario, y lo firma el jugador. Entonces ahí yo ya no tengo problema como club que recibe jugador, pero eso no se tiene claro. Entonces dicen, la opción se ejercerá a más tardar el 30 de noviembre del año y se deberá pagar a más tardar el 28 de febrero del año siguiente. Bien. Exactamente. Entonces el club hace uso. O sea, si uno, o como conclusión sobre ese punto, el tema de la opción, si no, o sea, tenés que definir también de una vez las condiciones con el jugador. Claro. A veces queda solo el contrato como que solo relación entre clubes y queda el jugador ahí, y eso puede dar espacio a que el jugador diga, mire, es que yo no he dicho qué contrato voy a firmar, usted y yo no nos hemos sentado, y ojo que con el término prorrogar, porque si yo lo dejo solo prorrogar se ha entendido como extensión en los mismos términos, que es lo que lo diferencia de renovación. Entonces, si yo digo prórroga, es que si usted se venía ganando un mínimo, pues por 3 años un mínimo. Y si el jugador aceptó eso, lo tiene que cumplir. Ahí es donde es importante que el jugador pues también se interese por el negocio, claro, y que intervenga, porque él también es el principal y yo como club me aseguro un activo. Para mí, que es lo ideal como club, que por ejemplo ejerza la opción sin pagar, o sea, que no se condiciona al pago, que basta con una comunicación, que tenga un término para pagarla y de una vez, como usted lo dijo, decirle al jugador, mire, yo me voy a firmar por este término y con este salario. Claro. Y de una vez ya atamos todos los cabos. Yo lo prefiero hacer con el contrato de trabajo inicial, con el contrato de trabajo cuando recibe al jugador. Yo hago un contrato de trabajo a 1 año, pero le digo, en el evento en que el club ejerza la opción, como dice el convenio, el presente contrato se modificará con las siguientes características. Válido también. Voy a tomar nota de eso. Claro, y ya no, pero por favor, porque es que ese es un tema y nosotros dos no lo podemos decir acá, seguramente lo comentaremos el próximo año que nos den un fallo. Ese es un tema muy interesante, es cuando se presta al jugador, el club hace uso de la opción y el jugador dice, uy, esta es la mía, ya no me va a ganar 10, sino 32. Y entonces el club, el nuevo club, se ve en un problema y dice, no, un momentico, pero es que yo le iba a subir a 15, pero no a 32. Y el jugador dice, no, entonces yo termino mi contrato de trabajo y nos vimos. Entonces pierde el jugador y le toca responderle al club. Ese es un tema que es difícil. El tema de los préstamos... Sí. Para mí es mucho más complejo. O sea, una transferencia es mucho más. Total, pues es más sencilla en cuanto al esquema. Evidentemente hay que tener algunas cuestiones en mente, pero es que los préstamos, cuando tienes algo tuyo que no es tuyo, que es ajeno,
implica muchas más arandelas y más obligaciones. Para mí es fundamental que el jugador tenga claro qué pasa. Si el jugador no lo tiene claro, el jugador, y los jugadores no son tontos, que acá piensan que son bobos, no sé si serán tontos o no, pero no toman decisiones tan torpes, y si no son jugadores, evidentemente son los agentes, que son unos tipos mucho más conocedores. Más conocedores, sí, claro. Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo y hay que hacerlo. Hay que hacer claridad con el jugador. El jugador tiene que saber. Porque hay otros convenios de préstamo, Andrés, que, por ejemplo, no sé si los clubes o con el jugador por el afán o porque no tienen claro todavía lo que va a pasar en el futuro, dicen, en caso de que se ejerza la opción, se suscribirá un nuevo convenio de transferencia. A mí eso no me gusta, por ejemplo. A mí me gusta dejar todo de una vez en el préstamo. Así quede muy largo, de pronto más engorroso, pero de ahí dejar amarrado todo, porque entonces llegan y me dicen, no, yo no quiero suscribir el nuevo convenio de transferencia. Ese es un tema, y lo hablé con la federación y lo hablé con gente de FIFA, no se necesita un convenio nuevo. Es decir, si yo hago uso de la opción, pues simplemente cargaré y no sé. Nada es necesario. Eso no es necesario. Pero por eso le digo, entonces empiezan a meter pendejadas en un contrato que lo único que hacen es no prever, sino anticipar un pleito, porque entonces va a decir, no, yo hago uso de la opción, pero el club no quiere suscribir el convenio, entonces queda todo el mundo en el limbo. Es mucho más fácil, digamos que ceñirnos a lo que es necesario. Claro, lo que dice Santiago es muy claro, es mucho más fácil un convenio de transferencia definitiva que un convenio de préstamo. Es mucho más fácil una venta de un bien inmueble que un arrendamiento. En eso sí, pues es clarísimo, es totalmente clarísimo. Yo entrego la cosa, pago y bueno, ahora aviso reditorio, esas cosas que no conocemos mucho acá, pero es lo mismo en el préstamo. Y viene un tema adicional que por lo menos en Colombia con la 181 está solucionado, pero que FIFA está empezando a tocar, y es el número de jugadores que se pueden prestar a un mismo club, el número de jugadores que un club puede recibir de un mismo club y el número total de jugadores que FIFA va a empezar a autorizar a prestar. Lo que pasaba es que hay clubes, yo lo he dicho acá muchas veces, que tienen, yo siempre digo que tienen ojos de buffet. Cuando yo llego a un buffet, siempre, y no voy a poder, ya no lo logré a los 57 años, siempre me va a servir más de lo que voy a comer. No sé por qué, porque tengo los ojos más grandes que la panza. Y los clubes les pasa lo mismo. Clubes terriblemente poderosos que contratan a 45 jugadores sabiendo que solo pueden inscribir a 30. Les sobran 15. Les sobran 15 que les van a tener que pagar el contrato de trabajo, porque en eso FIFA es clarísimo, usted tiene que pagar. Así no los inscribe, usted le tiene que pagar. ¿Y qué hacen con esos jugadores? Pues los tienen que prestar. Creo que hay clubes famosos, Chelsea, Manchester City, pero es que Manchester City se inventó todavía una mejor. Es que no solo es dueño de jugadores, sino de clubes. Entonces, eso es distinto. Claro, tiene una holding ahí. Eso es una locura. Pero entonces, FIFA ya está diciendo, usted no puede prestar, creo que son más de 6 jugadores. Usted, club, no puede recibir más. Allá es donde va a llegar. Se supone que el otro año tenemos ese límite en general, y máximo 3 en un mismo club. En un mismo club. Aquí en Colombia, por la ley 181, máximo 2. Entonces, digamos que aquí estamos en ese rango y es un tema legal, pues que ya está pues superado. Pero sí, es que hasta Nacional en un momento, yo recuerdo hace como 6 años, 2017, que llegó a tener casi 20 jugadores prestados. Claro. En distintos equipos. Y entonces, casi 2 equipos de fútbol cedidos en otros elencos. Eso es la ley 181 y hay que acordarnos, lo hicieron es porque en su época la América de los Rodríguez Orejuela tenía en nómina 80 jugadores, el tema de plata lógicamente no era un tema principal, y entonces había, el América tenía equipos filiales, muchos, no vamos a dar nombres acá para evitar suspicacias, pero lógicamente el legislador dijo, no, esto no puede ocurrir, usted no le puede prestar 8 jugadores a un club que va a jugar contra usted en algún momento y que seguramente, pues con esos préstamos, lo mejor no es tener eso. Entonces, eso lo suspendieron, pero ya FIFA se dio cuenta de esto y dice, no puede, los clubes no pueden tener tantos jugadores y eso está bien. No sé si va a aumentar o va a bajar los salarios, eso habrá que verlo. No pueden tener tantos jugadores, los clubes no pueden recibir tantos jugadores prestados y los clubes no pueden prestar tantos jugadores. Claro, por esa famosa integridad de la competición. Claro, el club... un valor
valioso para FIFA, valga ahí la reiteración. Pero no sé si hay. Entonces, ese es un tema que habrá que mirar y que habrá que mirar. Pero ahora vienen las transferencias definitivas, que esas sí son más fáciles. Es simplemente, se indica que se va a pagar y que el jugador se va. Entonces... Sí, claro. Ahí yo creo que es como para tener en cuenta es, primero, algo que aplica en parte para las transferencias temporales o a préstamo es, hay una serie de condicionantes que yo le puedo poner a una transferencia. Uno de manual es exámenes médicos. Entonces, el convenio de transferencia, sea cual sea, lo puedo condicionar a que el jugador pase o no los exámenes médicos. Eso está en FIFA, Santiago, eso está en FIFA. Eso está en FIFA. No es necesario ponerlo. Pero aquí estamos hablando, Andrés, para gente que no necesariamente... No, pero a ver... No, pero acá también dice, la ejecución del contrato de trabajo no puede estar supeditada a la aprobación de exámenes médicos. Exactamente. Lo lógico... El contrato de trabajo no puede estar supeditado, pero el de transferencia sí. Pues ese es el punto. Claro, pero lo lógico es que haga un examen médico antes de firmar. Es que... Para allá iba, nunca firme nada antes de que el jugador... Pero Andrés, es que... Lo hemos visto, sí. No, yo lo he visto. Profesionales. No, yo sé que puede parecer una perogrullada, pero es que pasa todavía. No, pasa muchísimo. Yo he visto, y eso fue hace unos 6 años, que le decían, venga, firma el contrato y después va al examen médico. Y yo le dije, ¿qué tan lejos es el examen médico? Y me dijo, no, esa ya la vuelta. Le dije, no, primero vaya y haga el examen médico y después firmamos el contrato de trabajo. Me dicen, pero... no da lo mismo. Claro. Y el de transferencia también. Claro. A veces por el afán, usted firma el de transferencia antes. Esto es más sensible, sobre todo en transferencias internacionales, cuando el jugador tiene que viajar, todo. Entonces, ahí es más, condicionantes es exámenes médicos, claro. Siempre es importante que el jugador, ahí sobre todo las internacionales, como hay que emitir un CTI y todo lo demás, ya pasando las definitivas, y sobre todo los clubes, eso es muy europeo, por aquí sí pues, se replicó mucho. Bueno, entonces esta transferencia, su validez estará sometida a que antes de tal fecha el jugador con su club de origen haya terminado el contrato. Sí. Listo. Que el jugador haya firmado ya un nuevo contrato, porque ¿qué pasa? Si el club comprador, por ejemplo, no condiciona los efectos del convenio de transferencia a que firme un contrato de trabajo con el jugador, ese convenio es válido. Y hay jurisprudencia del TAS que lo ha validado. Entonces, si yo le pagué a usted 20 millones de dólares por el jugador, la transferencia definitiva, le prometí pagar, y si no firmé el contrato con el jugador, porque no arreglé lo que sea, y no dije esa condición en el convenio de transferencia, así no quede con jugador, le tengo que pagar los 20 millones de dólares. Es un poco lo que pasó con Emiliano Sala, pues, pero es distinto. Pero... Claro, un caso ahí con la muerte. Hay el laudo que va a tratar sobre el TAS, un tema de Andy Pollo, que fue un club peruano al Inter de Milán, y al Inter le tocó pagar. Entonces, para tener... Y otra cosa que se pone es, si no hay un CTI, un certificado de transferencia internacional, antes de tal día, pues tampoco esta transferencia será válida. Esos son aspectos como condiciones que se tienen que ir cumpliendo para que se pueda perfeccionar. Y como usted lo decía, en las transferencias definitivas, pues tema de los pagos, pues con fechas, todo, aunque eso reclamarlo en FIFA, como lo comentamos antes aquí, pues eso tiene uno la plática relativamente segura. En dólares. Y otro tema es que por lo general el club dice, te pago y luego, pero quedas con una participación futura. En las transferencias definitivas el aspecto más sensible, creo yo, es ese. Es decir, te pago 20 millones o lo que sea, 100 millones, pero si yo, club comprador, vuelvo y lo transfiero, te voy a dar a ti un porcentaje, un 20, un 10, lo que sea. Y ahí, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, ese porcentaje me lo vas a dar solo sobre la primera transferencia que hagas o hasta que vos tengas también algún derecho, vamos a ser socios hasta el final. Segundo, ¿me lo vas a pagar bruto? ¿Cuál es el neto? ¿Qué deducciones me le vas a hacer? Hay unas normales, formación, solidaridad, lo que le corresponde al jugador por reglamento, pero hay que ponerlo. Claro. Una cosa muy europea es la famosa plusvalía, que ellos te descuentan también como lo que ya te habían pagado. Entonces, eso es importante también definirlo. ¿Cuál es el neto que te va a llegar a ti? Y si es sobre la primera transferencia o vamos a ser socios hasta que tú tengas un porcentaje. Creo que ese es el elemento. Acá hubo un dirigente bastante ventajoso que el club chico le pasaba al jugador y él se quedaba con el 20%. Y lo vendía a un club grande.
y le decía después muy orondamente al club chico, yo vendí el 80%. Vaya a hablar usted con ese club. Reclama el 20 suyo. Y el club dice, no, un momentico, yo acá recibí al jugador completo. No, digamos que cuando hay esas cláusulas de participación en una venta futura, hay que ser muy, muy cuidadoso. Es decir, no hay que poner que el contrato se ejecutará de buena fe, porque eso lo tenemos claro, pero sí hay que indicar qué pasa si. Es decir, usted va a vender el jugador completo, no va a vender su 80%, porque es que además, entre otras cosas, el otro club, si son clubes europeos, dicen, no, yo recibo el jugador completo y pago por todo. Lo único que me puede quedar es algo de solidaridad o formación, pero pues eso es FIFA. Pero si usted tiene el 20% en el Club Deportivo Chigüiros, pues usted tendrá que pagarle, porque a veces le tocaba al Deportivo Chigüiros ir al Real Madrid y dice, no, señor Real Madrid, es que usted le vendió, usted compró solo el 80%, el 20% es mío. El Real Madrid le va a decir, mire, acá está el convenio y yo recibo jugador completo. Entonces, en ese tipo de cosas, esos convenios hay que fijarlos muy bien. Sobre todo esos, los de ventas futuras, que ya es por todos lados. La sell-on fee. Claro, porque es difícil. Y hay otro tema que tenemos que tenerlo claro, es que un negocio chico en el fútbol son $3 millones. $3 millones es muchísimo dinero en cualquier sitio. Aún para los árabes petroleros, $3 millones es mucho dinero. Tienen muchísimo más, pero $3 millones, $4 millones. Si es que acá una transferencia chica son $400,000. $400,000 es una cantidad enorme de dinero y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que deben ser documentos cortos, pero que deben cubrir todas las eventualidades y no siempre se tienen claras cuáles son las eventualidades. Y claro, salen es al momento en que hay un problema. No, yo vendí el 80, usted va y reclama el 20. O no, yo le voy a dar este 20, pero es que yo todavía me quedo con otro 20% y entonces le tocará a usted 4% de ese 20. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de detalles. Sí, claro. Y eso pasa también con las transferencias a préstamo. Hay cláusulas que, por decir donde tuviste prestado a un jugador, dice, si no ejerzo la opción de compra, aún así como por haberte promocionado al jugador, si vos lo transferís, me tenés que dar un tanto por ciento. Son cosas que ya se van inventando. Todo lo que sea participación futura, muy bien delimitado, muy bien detallado, porque ese 20, 15, 10 que vos te guardás puede ser mucho más valioso, claro, mucho más grande la suma que por lo que vos vendiste el 80. Creo que eso pasó con Davinson y Nacional. Y Davinson en Nacional yo lo sé. Confirmar. Sí, claro. Entonces, por eso mucho cuidado con eso. Creo que en las transferencias definitivas ese es el aspecto sensible, porque de resto, pues, términos de pago y las condiciones que llaman suspensivas estar muy... Bueno, nos queda... se nos acabó el año, se nos acabó el programa. Seguiremos el próximo año porque hay varios temas que son muy, muy, muy complicados de hacer acá, que tenemos que hablar. Las transferencias puente. Y hay un tema que es fundamental, es cómo se carga el TMS. ¿Qué es el TMS? Transfer Matching System, y a mí me gusta mucho, yo digo que es una especie de Tinder, pero de equipos de fútbol, porque tiene que hacer, y lo entienden los alumnos, tiene que hacer match. Si no hay un match, si no cuadran los dos equipos, no hay salida. Los sistemas electrónicos de correlación de transferencia. Pero ya llevamos mucho tiempo acá y no queremos aburrir a la gente, lo vamos a hacer. No, tranquilo, pues, inclusive podemos hacer una clase práctica, si quiere el otro año, abriendo acá, para que la gente vea cómo es un TMS, cómo es un comedy. Lo haremos, entonces, a nuestros oyentes, a Rafa, a Luis, a Santiago, obviamente, feliz año. Nos vemos en enero del próximo año. Tenemos pendiente terminar. Yo creo que esta estuvo un poco desordenada, pero si podemos hacer una recapitulación en el próximo programa, porque es lo que están haciendo en este momento los clubes. Están redactando convenios, redactando contratos, pagando opciones, recibiendo opciones, haciendo exámenes médicos y todo eso hasta que empiece el torneo, que en Colombia va a empezar muy rápido, va a ser el día a día. Santiago. Con toda seguridad, esos están más desordenados que nosotros, Andrés. No se preocupe. Sí, lo tengo clarísimo. Feliz año, Santiago. Un abrazo, muchas gracias. No quedaron campeones nuestros equipos, ni el de Rafa tampoco. Esperemos que el próximo año deportivamente sea mejor. El mío, a principio en el primer semestre fue muy bien. En este no tanto, pero bueno. Nos vemos el próximo año. Nacional ahí en el segundo y Envigado sigue en la A. Luis, feliz año, muchas gracias por aguantarnos, nos vemos el próximo año. Abrazo, gracias, feliz Navidad, feliz año. Que lo delgante.